En nuestro estudio de hoy estaremos meditando el tema ¿por qué Pablo manda a callar a las mujeres en la iglesia de Corintios? Antes de entrar en este detalle, debemos de saber que la iglesia de Corintios estuvo formada en un contexto de una ciudad que era Corinto, que era una metrópoli de mucho comercio y de muchas culturas juntas. Esta iglesia estaba compuesta por gentiles, judíos y griegos, por lo que era una mezcla de culturas, y aquí los filósofos pues hacían de las suyas. Y se ve una iglesia que Pablo trata de establecer órdenes, porque si no, la iglesia estuviera en un puro desorden. Pues antes de entrar en nuestro tema, que está comprendido en el capítulo 14 de Primera de Corintios, está en el versículo 34 hasta el 35 de este capítulo 14 de Corintios. Antes de irnos a estudiar este tema, pues hay que saber que la mujer en este contexto de la iglesia de Corintios sí podía profetizar, pero lo que no se le estaba permitido a la mujer era que juzgara lo que un hombre en esta congregación profetizaba, o el mensaje que el profeta hablara. No se le estaba permitido juzgar a las mujeres. Vamos a ver que sí, que la mujer sí profetizaba, sí podía orar en la congregación, porque muchas personas toman esto de referencia y dicen que la mujer no profetizaba, sí profetizaba. Lo que voy a tratar, este tema está en Primera de Corintios 11. Solamente voy a dar unas pinceladas porque es otro tema también controversial que debe estudiarse aparte. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios 11. Voy a tomar el versículo 3 de este capítulo 11 y el versículo 5, el versículo 7 y el versículo de 8 a 10 para que tengan un claro de lo que trata realmente. Pero el centro que quiero en este capítulo 11 es que vean que la mujer sí podía profetizar en la iglesia de Corintios. Dice Primera de Corintios 11, le voy a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto es Pablo hablando. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la instrucción tal como os las entrego. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí ven a Pablo estableciendo las autoridades. Vemos que la mujer debería de profetizar con la cabeza cubierta, pero el varón no. El varón, como dice, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque el varón fue primero, eso después pues tiene un tema que debemos estudiar aparte, pero donde quiero centrarme en el capítulo 5, lo que le estoy hablando de que aquí la mujer
se cubría para profetizar. Dice el versículo 5 de este capítulo 11 de Primera de Corintios, dice: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera raspado. Ya esos son unos temas que vamos a profundizar más luego. Miren cómo aquí en el capítulo 5 lo que quiero que tomen de referencia es que sí, la mujer profetizaba y oraba en la iglesia. En el versículo 7 no se dice, en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. La cobertura de la mujer cuando profetizaba y oraba era como ella indicando que estaba sujeta a su varón, o sea, al varón en este momento. Entonces, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por eso ven que habla Pablo en un lugar de que antes, o sea, la ley lo establecía así, pero era porque el varón fue creado. Y dice que de la costilla del varón se sacó la mujer. Pero ya como le dije, son temas controversiales y debe estudiarse aparte. Lo esencial aquí es que vean que la mujer profetizaba y oraba en la congregación. Otro aspecto que debe hablarse es también el tema de Primera de Corintios 14, del 26 al 33, que es realmente el contexto donde se habla, de que Pablo habla. Vamos a irnos a nuestro tema primero, que está en Primera de Corintios 14, 34 a 35, donde Pablo le dice que la mujer no puede hablar, pero antes de irnos a este tema, deberíamos saber primero el por qué él lo dijo, y está en 1 Corintios 14, 26 al 33. Es el contexto de este capítulo 14, versículo 34 y 35, que es el que estamos estudiando. Vamos a leer lo que dice Pablo a la mujer en 1 Corintios 14, del versículo 34 hasta el 35. Nuestro tema de hoy, como ya saben todos, lo que habla es por qué Pablo mandó a la mujer a hacer silencio en la congregación. Miren aquí, voy a leer el versículo 34 del capítulo 14 de la primera carta de Corintios. Aquí vemos el contexto también de que se habla del amor en este capítulo 14, pero vamos a ver lo que nos dice específicamente el capítulo 14 de Primera de Corintios en el versículo 34 y 35. Dice acá, hablándole Pablo a la mujer: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Vieron por qué la ley lo decía? Porque realmente en la ley el hombre hablaba de que el hombre fue creado primero. Entonces seguimos en el 35 y dice: si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí vemos que Pablo le dice: si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Como ven aquí, la mujer se le había permitido profetizar, pero no juzgar lo que el hombre hablaba en la congregación. Por eso ustedes ven que en este versículo 35 le dicen que si quieren saber algo, pues que vayan y le pregunten a sus esposos. Pero en la congregación callen. Dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también en la ley lo dice.
Este versículo se explica claramente en este mismo capítulo 14, desde el versículo 26 hasta el 33, porque es la secuencia. Este versículo 34 es la secuencia de algo que Pablo está hablando en este mismo capítulo 14. Vamos a ir a leer lo que nos dice el capítulo 14 en el versículo 26 hasta el 33, que es el contexto de lo que Pablo, manda a callar las mujeres aquí. Vamos a leerlo. Dice acá el capítulo, estoy en el capítulo 14, versículo 26. Hablando del contexto del por qué Pablo dice a las mujeres que se callen. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reuní, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 por turno, y uno interprete. Ven aquí en el 27. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En el 29 sigue: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno a uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, que los profetas deberían de sujetarse a sus espíritus. Y dice el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Miren, este versículo 34 del capítulo 14 de Corintios, donde Pablo manda a callar a la mujer, se explica en este mismo capítulo del versículo 26 hasta el 33. ¿Por qué? Porque Pablo dice, cuando haya un profeta, que se haga en orden 2 o 3, y los demás que van a hacer, juzguen o interpreten. ¿Qué era? Que si había un profeta que hablaba, debería de haber interpretación de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios ordenado. ¿Y qué pasaba con la profecía? Que la profecía tenía que ser, dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué tenían que hacer los profetas? Juzgar. Pero a las mujeres no se le era permitido juzgar en la congregación. Por eso es que Pablo dice aquí, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no se les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también en la ley lo dice. O sea, que si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué era lo que no se le estaba permitido a la mujer? Es juzgar lo que los profetas o el profeta había hablado. Por eso dice que si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2. O sea, aquí se estaba hablando de el hablar en lengua, que sea por 2 o 3, no más, y por turno, y uno que interprete. Asimismo, los profetas también deberían, o sea, de profetizar 2 o 3, y los demás deberían de juzgar. O sea, si alguno hablaba en lengua, debe haber intérprete.
Y si alguno daba profecía, deberían haber algunos que juzguen. Pero a la mujer no se le estaba permitido que juzgara la profecía, gloria a Dios, sino al hombre profeta. O sea, al hombre profeta. La mujer sí podía profetizar y orar en la congregación, pero lo que no se le estaba permitido era juzgar la profecía, sino que se le estaba permitido al hombre. Por eso aquí Pablo le dice a la mujer, calle en la congregación, porque no le he permitido hablar, o sea, juzgar la profecía, sino que esté sujeta. Como también en la ley se hablaba de que la mujer en orden debería de estar sujeta a su marido o a su esposo, al hombre. Y dice aquí, si quiere aprender algo la mujer de lo que se estaba profetizando, que pregunte en casa. O sea, la mujer no se podía levantar y juzgar lo que estaba, aunque fuera profeta, no se le estaba llamada a juzgar lo que un hombre profeta estaba profetizando en ese momento. Esta es la interpretación de este texto del por qué en 1 Corintios 14:34, pues Pablo le dice a la mujer que calle en la congregación, porque la mujer no se le estaba permitido juzgar la profecía, sino al hombre profeta. O sea, un profeta profetizaba y se le estaba permitido a un hombre profeta juzgar, pero no a la mujer juzgar en la congregación. Por eso aquí Pablo la manda a callar, y que si quería aprender algo, pues que le preguntara a su marido allá, pero no levantarse y juzgar la profecía de un hombre en la congregación, en este contexto de la iglesia de Corintios. Gloria a Dios. Que espero que hayan comprendido este pasaje. Dios bendiga.